atrás nada más tenemos ¿cuántas? Una Biblia. Sí, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué fue, chicos? Y bueno, cuando lo tengan, digan amén. Energy. En Lucas 4, 18 y 19 vamos a leer. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Next. A predicar el año agradable del Señor. Y bueno, la palabra de hoy es titulada What will Jesus do? Ouch. ¿Me podría decir cuál es la traducción, Paula, literal? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Bueno, yo sé que todos son bilingües y todos saben, pero por si las dudas. What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? No sé si lo han visto, a finales de los 90, más en Estados Unidos, se empezó una tipo campaña o una especie de moda entre los cristianos, en la cual se llevaba una pulserita que traía las iniciales WWJD, que es What will Jesus do? Y tú veías a todos los chavos en la iglesia con su pulserita de What will Jesus do? Se hacían congresos, se hacían campamentos, y se predicaba esto, ¿qué es lo que haría Jesús en cada situación? Y básicamente este movimiento consistía que cuando tú estabas en situaciones ya cerca de pecar, digamos, de que estabas tú así por punto de robarte no sé, algo, veías la pulserita y decías, no, esto no lo haría Jesús. O que tú, no sé, estabas acá con tu novio, con tu novia y veías la pulserita y dices, no, esto no haría Jesús. O no sé, estabas en cierta situación que estabas tú acá tratando de copiar en el examen y veías la pulserita y decías, no, esto no lo haría Jesús. Y básicamente de ahí te sentías muy mal por la situación que estabas haciendo y los chavos iban a las iglesias y pedían perdón acerca de esto. Entonces vemos de que fue un movimiento muy popular en esta zona de Estados Unidos, básicamente porque llegaron a las iglesias muy arrepentidos diciendo, no, es que pecado y qué es lo que haría Jesús. Y aunque no digo que esto sea malo, fue un movimiento que a lo mejor mucha gente pudo acercarse a la iglesia por este hecho, por una pulserita a lo mejor. No es tanto así que porque veas una pulsera te vas a acercar a la iglesia, o porque veas algo que te diga, estás pecando, te vas a acercar a la iglesia, sino que en lugar de preguntarse qué haría Jesús, más bien estaban preguntándose qué es lo que no haría Jesús. O sea, si no me entiendes, al momento de estar robando dirían, esto no lo haría Jesús, Jesús no robaría. En lugar de a punto de estar copiando en el examen, decían, esto no lo haría Jesús, Jesús no copiaría en el examen. Pero se enfocaron tanto en lo que no haría Jesús que se olvidaron qué es lo que realmente haría Jesús. Y ese es el error de que muchas veces cometemos como chavos y como cristianos, que en lugar de esparcir y anunciar las buenas nuevas de Jesús, nos enfocamos en lo que no debemos hacer. Decimos, ¿eres cristiano? No debes de ir a fiestas. ¿Eres cristiano? No debes de tomar. ¿Eres cristiano? No debes de fumar. Y no digo que es algo que esté mal, no. Sin embargo, hemos olvidado y hemos perdido cuál es nuestra veracidad o qué es lo que debemos de hacer. Que en lugar de diciendo lo que no debes de hacer, debemos de estar diciendo lo que debemos de hacer, lo que Jesús nos mandó que hicieras. Es de transformar nuestra ciudad y esparcir el amor que Él nos da. Con esto lo que te quiero decir, hay dos tipos de pecados. Hay pecados de acción y pecados de omisión. Es una lástima que últimamente se ha enfatizado por tanto tiempo en los pecados de acción y poco se ha enseñado acerca de los pecados de omisión, que son aquellos pecados que tienen que ver con lo que no estamos haciendo. Si hacemos una lista de los pecados de acción, si te digo, ¿qué es pecado? Tú me vas a decir, no, pues mentir, no, pues no sé, robar, adulterar, y te puedes decir muchas cosas. Te apuesto que si jugamos ese juego de que tienes que decir algo con una palabra o algo así, de todos los pecados, podemos así hacer una lista enorme de todos los pecados de acción, de que, es que no tienes que mentir, no tienes que no decir malas palabras, no tienes que ser desobediente. Sin embargo, por los pecados de omisión, las cosas que dejas de hacer, a lo mejor no nos vienen muchas cosas en la cabeza. A lo mejor el diezmar puede ser un pecado de omisión, que tú no estás dando lo que te corresponde. El orar, que es algo que Dios te ha mandado que hagas y tú no lo estás haciendo, también puede ser un pecado de omisión.
el que no leas la Biblia, el que no vayas a la iglesia, el que no obedezcas a tus padres, son pecados de omisión, porque no es que estés haciendo algo, sino porque estás dejando de hacer algo. ¿Sí me estoy dando a entender? Esas son cosas esenciales, pero ahorita como cristianos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué nos estamos enfocando? Tú en tu vida personal y tú como chavo en una secu, en una prepa, en una uni ya trabajando, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás enfocando a vivir una vida de cristiano que no peca en acción o que no peca por omisión. Yo sé que le hemos hablado muchas veces a todos ustedes de hay que mantenernos santos y hay que mantenernos puros. Y sí, es algo que debemos de hacer. Y sin embargo, cuando realmente empiezas a hacer lo que hizo Jesús, te enfocas en lo que Dios te dice que tú hagas, eso ya viene en plan secundario. Va a venir añadido completamente a lo que tú haces. Cuando empiezas a actuar como Jesús te dice que actúes, el ser santo va a ser así fácil. Y para darte un ejemplo, esto fue lo que le sucedió a David. En el segundo libro de Samuel nos hablan acerca de David, que David era un joven que tenía el corazón conforme a Dios, que todos hemos escuchado algo de David, ya sea en la iglesia, que no, pues hacía muchas cosas, muchos salmos, bla, bla, bla. Entonces era un chavo súper bien, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que el pueblo de Israel entró en guerra, iban a entrar a pelear. Y David, ¿qué fue lo que hizo? Él siendo rey dijo: ¿saben qué, chavos? Ustedes váyanse a la guerra, yo aquí los espero. Y mandó a su pelotón allá a la iglesia, haciendo que cosa que a él le correspondía, acompañarlos e ir a la guerra. Pero no, él se quedó en su palacio y ustedes vayan, chicos, yo aquí los vigilo, les doy la bendición y váyanse. Y los mandó y pues ellos estaban acá en la guerra. Y David se quedó muy a gusto en su palacio, ¿no? Y pues ya ves, en esas levantarse las frescas de las 11, 12 de la mañana, a gusto, así en pijama, y empieza a pasear por el palacio. Pues no había nadie, todos estaban en guerra. Y de repente, no sé, en el balcón de su casa ve a la vecina enseguida que estaba ya bañando, ¿no? Y pues David, no, pues ¿qué hago? No, pues no hay nada más que hacer. Y se quedó ahí. Y eso que la chava que estaba viendo ya tenía esposo, el esposo de la muchacha estaba en la guerra. Pues no, ¿qué hago? Y no, pues ahí se quedó viendo. Y al rato de que a los súbditos pasen el número de allá, o a ver cómo se llama. Y investigó: no, fíjese, jefe, que su esposo está en guerra, está sola. No, pues vamos a darle la visitada, ¿no? Y David fue para allá con ella. Y pues para no hacerte el cuento más largo, David terminó teniendo sus amoríos con esta mujer, que era una mujer casada y era una mujer que su esposo estaba en guerra. ¿Y por qué sucedió todo esto? Yo sé que estuvo mal, que David fue y pecó, adulteraron, codició a la mujer de su prójimo, y te puedo decir todos los pecados que hicieron. Sin embargo, todo comenzó porque David estaba en el lugar que no le correspondía. Tuvo un pecado de omisión al no haber estado donde le correspondía como rey, haber estado en guerra. Él se quedó en su casa muy a gusto. ¿Y qué fue? Que de ahí se propició a que cayeran los demás pecados. Muchas veces nosotros caemos en lo mismo. Dios te ha puesto un propósito y Dios ha puesto una meta en tu vida. Sin embargo, lo estás dejando pasar y estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y eso ha hecho que tú hayas tomado ciertas decisiones de manera incorrecta. Ha sido un pecado de omisión, porque en lugar de haber estado donde Dios te dice que estaba, un sábado en la noche, en lugar de haberte dicho: Dios, ¿sabes qué? Vete a la iglesia, está en la iglesia, decidiste irte, no sé, ahí por ahí. Y de ahí se propició otra cosa. No fue tanto el hecho de que tú lo hiciste, sino por no haber obedecido a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuando no estás haciendo que Dios quiere lo que haga, cuando no te enfocas en Dios, es cuando realmente empiezas a pecar. Básicamente el punto que te quiero tocar el día de hoy: es fácil ser santo, chavos. Yo sé que tú dices: es bien difícil. En mi escuela, en mi prepa, en la uni, no, si conocías a los del trabajo, no puedo llegar y decir soy cristiano y comportarme así, porque no, es bien difícil. Siempre las situaciones están bien pesadas. Todos han copiado en ese examen, es que ese examen está bien difícil, nos pasaron las respuestas. O no sé, es que todos van a ir a esa fiesta y si no voy, después me van a hacer, ¿cómo se dice? Bullying a mí, o después me la van a regar. Y te digo, es bien fácil y no es que batalles. Y es que yo estoy batallando mucho con este pecado, yo lo sé, pero todo es cuestión que tú te enfoques en Dios. Si realmente pones tu mirada en Dios y empiezas a preocuparte por agradarle a Dios, todo viene fácil. ¿Y por qué comenzamos con esto de que qué haría Jesús? Porque
nos olvidamos de esto. Nos estamos enfocando tanto en lo que no debemos de hacer. Nos preocupamos tanto de que, hijo, a ver qué piensan en la iglesia porque subieron unas fotos mías que estoy no sé, en el barecito. Porque que van a pensar de mí porque subieron unas fotos mías que estoy en el costeñito. Y no es tanto eso, chavos. Dejen de ver qué es lo que piensan los demás de ustedes. Enfócate qué es lo que quiere Jesús que tú hagas. ¿Qué realmente haría Jesús en tu situación? No qué es lo que no hace Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? Yo quiero alejarme de aquellas cosas que ofenden a Dios. Exactamente. Sin embargo, también quiero no ofenderlo a no hacer lo que Él me pide. El versículo que veíamos al inicio nos decía qué es lo que Dios nos ha mandado: a anunciar las buenas nuevas, a anunciar, a sanar ciegos, y nos mencionaba otras características: a libertar a los cautivos, etcétera. Entonces, tu responsabilidad como chavo cristiano y la mejor forma de dar testimonio es esparciendo el amor de Dios, es esparciendo las palabras de Dios. Créeme que un chavo de tu escuela, de tu trabajo, no va a venir a la iglesia si tú llegas y le dices: ¿sabes qué? Estás viviendo en pecado, ya arrepiéntete. ¿Qué te va a decir? ¿Sabes qué? ¿Tú por qué me dices? ¿Quién eres para decirme? Y en lugar de que tú lo acercas más a Dios, incluso puedes alejarlo por llegar con una actitud de juzgar, de criticar, de decirle cosas. Al contrario de eso, Dios nos está diciendo que anuncies las buenas nuevas, que les hables del amor de Dios, que a pesar de todo lo que han hecho, a pesar de todo lo que han vivido, Dios aún los perdona y los ama. Nosotros no somos nadie para juzgarte. Yo como líder no puedo llegar y decirte: ¿sabes qué? Andas mal, eres una pecadora, sabes que estás en disciplina. Yo no puedo hacer eso, no tengo esa autoridad. Yo te puedo decir un consejo: ¿sabes qué? Estás regándola por esto y esto y esto. Pero todo es cuestión que tú realmente le creas a Dios y decidas hacer lo que Dios pide que hagas. Enfocarse a Dios, créeme, una vez que quieras que hagas lo que Dios quiere que tú hagas, lo demás, ser santo, va a ser así, fácil. Porque eso va a ser como que: ¿para qué me invitan allá si no me llama la atención? Si yo lo que quiero es hacer lo que Dios me ha pedido que yo haga aquí. Amén. Y pues básicamente eso fue la palabra del día de hoy. Fue algo cortito, chavos. Pero me gustaría, para terminar, que nos pusiéramos de pie. Y para terminar, a lo mejor hace mucho que no nos ponemos a orar así juntos. Me gustaría que todos se vinieran acá enfrente. Vénganse todos acá enfrente. Acá en la alfombracita. Todos así derechitos, en una hilerita. Y me gustaría que el día de hoy, para acá enfrente, Israel. Para acá, acomódense. Me gustaría que el día de hoy hiciéramos una oración de que nos enfocáramos realmente en lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Qué es lo que haría Jesús? Y no te enfoques, que dejemos de enfocarnos en lo que no haría Jesús. Que nos dejemos de enfocar en lo que, es que no debo hacer esto, en esto y esto y esto. Porque así, créeme que vas a llevar un cristianismo muy frustrado, muy pesado, de que, es que no puedo hacer esto, es que no puedo porque voy a la iglesia, es que no puedo porque no me dejan. Deja de vivir de esa manera. Y si empiezas a vivir conforme Dios te pide que vivas, que tú dices: yo lo hago porque Dios quiere que yo viva así, créeme que todo va a ser fácil. Que dejemos a lo mejor de juzgarnos unos a otros, de que, ¿te fijaste que fulanito se fue a aquel lado? No, ese chavo anda mal. No, por eso ya ni lo saludo, ya ni le hablo. No, que dejemos esas cosas de lado. Y en lugar de criticar, no, ya viste, no sé, fulanita y anda otra vez con y ya tan mal que terminaron. Entonces dejemos todo eso en un lado. Yo sé, todos, créanme que todos aquí, todos somos pecadores. Ni tú ni yo estamos exentos que un día seas tú el que te pongan ahí y te digan: tú que eras tan cristiano, ¿te pasó esto? Nadie de aquí está exento de que hablen mal de él, de que lo juzguen, que le digan. Sin embargo, tu responsabilidad como cristiano, y como Dios lo haría, como Jesús lo haría, es protegernos unos a otros, amarnos unos a otros. Y aunque tu hermano dices: es que está bien mal, yo sé que a lo mejor está mal, pero tu responsabilidad es amarlo nada más. Ni decir de que es que se lo advertí, se lo dije, y no, tú debes de amarlo, simplemente así. Entonces, así como están, vamos a agarrarnos todos de la mano y vamos a orar
por cada uno de nosotros. Vamos a orar por nuestra iglesia, por los jóvenes y enfocarnos en lo que realmente Jesús haría. ¿Qué es lo que Jesús haría? Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor, porque sé que nos has traído con un propósito, Padre. Queremos, Señor, enfocarnos en ti, hacer lo que tú harías, Padre. Quitamos un cristianismo pesado que solamente es de prohibiciones, Padre, y nos enfocamos en un cristianismo que quiere agradarte, que quiere hacer lo que tú nos has ordenado, Padre. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y lo hacemos, Señor. Y el segundo en importancia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quitamos, Señor, todo pleito, quitamos, Señor, toda rivalidad, quitamos, Señor, toda crítica, Padre, y declaramos, Padre, que entre estos jóvenes, Señor, habrá ese amor fraternal, Padre. Declaramos que habrá esa armonía, que se cuidarán el uno al otro, que en lugar de ponerse el pie para que caigan, los levantaremos, Señor, y los protegeremos. Cuidaremos su testimonio, y si empiezan a hablar mal de cada uno de estos jóvenes, nosotros nos pondremos enfrente y los defenderemos, porque somos hermanos, Señor, porque tú nos has ordenado que nos amemos. No nos ordenaste que juzgáramos, no nos ordenaste que criticáramos, nos ordenaste ámense unos a otros, y eso es lo que haremos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si hemos llevado una vida en pecado, Señor. Lo quitamos, lo echamos atrás, Señor. Sabemos que tú eres un Padre bueno, un Padre misericordioso, y comenzamos desde cero, Señor. Y gracias, Padre, porque has puesto a mi hermano que tengo a mi derecha, a mi izquierda, para entre nosotros cuidarnos, protegernos. Si vemos que estamos cayendo, levantarnos, Padre Santo, y sacarnos adelante. Damos gracias, Señor, por nuestros líderes, por la iglesia, Padre, porque es el refugio donde podemos llegar a buscar más de ti. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, y declaro, Padre Santo, jóvenes entregados a ti, Señor, jóvenes que estén ansiosos por conocer más de tu presencia, y sobre todo que se amen, Señor, unos a otros, y que te amen a ti, Padre Santo. Te damos gracias por sus vidas, y Señor, y sabemos que tienes algo bueno, un plan perfecto para cada uno de ellos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues así, chavos.